buenas tardes, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne, de campana a campana. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy estaremos tocando el tema de 10 consejos para aprender a decir que no y prevenir recaídas. Por lo que vamos a invitar a la doctora Jacibe Gastelum para que nos ayude con el desarrollo del tema. Adelante. Pues agradezco a todos ustedes por su presencia, por estar aquí en el día de hoy y para exponer ese tema. Es muy importante, ya que si se habla en cuestión de recaídas, tenemos que aprender a decir que no, porque muchas veces esta palabrita tan cortita y tan pareciera insignificante a veces, pues es de bastante valor, ¿no? Para evitar cualquier tropiezo o recaída. Más si estamos trabajando en un proceso de rehabilitación o en mi propia sobriedad. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Y de la misma manera agradezco a las personas que están conectadas vía Zoom. En el momento que tengan alguna pregunta, comentario o quieran enriquecer el tema, con gusto pueden levantar su mano. De la misma manera podemos mandar un mensaje vía Zoom para que nos los hagan llegar y hacer más enriquecedor el tema. Pues vamos a empezar, por favor, con la primera. Y bueno, cuando uno aprende a decir que no, empieza a ser más feliz. Cuesta trabajo, porque pareciera muy sencillo decir, ah, pues digo que no, pero conlleva muchísimas cosas para poder ejercer ese poder, ¿no? De aprender a decir que no. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Porque el no, esta pequeña palabrita, que es a veces muy difícil de pronunciar, pues muchas personas sufrimos o sufren cantidades de estrés y ansiedad por la culpa de decir que sí a todo y a todos, menos a sí mismos. A veces nos cuesta mucho trabajo decir un no a tiempo, lo que conlleva a acarrearnos muchos problemas en ciertos contextos, en lo personal, en lo laboral, en las relaciones, y lógico, a veces nos vemos forzados por ciertas razones, eh, pues a ceder, ¿no? Y dar ese sí cuando a veces quiero decir que no. Entonces, el día de hoy vamos a tener varios puntos que revisar o consejos en los cuales podemos trabajar para lograr a llegar a un no convincente, ¿sí? ¿Por qué? Porque también al decir que no, se teme parecer egoístas, porque si decimos que no, podemos perder que la oportunidad de que nos quieran, de ser aceptado o de ser el mejor amigo, ser buen esposo, buen hijo, buen padre, etc., etc., etc. Entonces, a veces decimos el sí por querer agradar a los demás, por de cierta manera recibir un halago, por ser buena onda, por ser aceptado, como dice así. Y lógico, esto, al no hacerlo asertivamente, el decir no, pues nos va a generar muchísimos problemas. También, pues el miedo a ser rechazado nos hace, de cierta manera, siempre a todos decirles que sí, ¿no? La que sigue, por favor.
Y pues sí, puede que tenga razón en algunos casos el haber dicho que no, ¿no? Pero sencillamente hay otras ocasiones y contextos en los que no haber dicho no se puede volver una tortura, como lo vemos en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que me invitaron a una copa o que me invitaran a consumir algo, como la imagen que vemos aquí, pues me lleva a consumir ciertas sustancias que me pueden intoxicar. De la misma manera, en las cuestiones escolares, en las cuestiones laborales, en las relaciones de pareja, cuando no ponemos un no o no decimos no, un a tiempo, lógico nos lleva a tener relaciones pues demasiado enfermizas o tóxicas, en la manera de, por ejemplo, no quererse separar de la pareja, porque bueno, a lo mejor tenemos la creencia que o nos inculcaron de que cuando uno se casa debe vivir con su pareja por siempre, pero a veces pues no se puede permitir todo en las relaciones de pareja, más cuando se sabe que si están estas de cierta manera dañándonos o dañando a nuestra familia. Y hacer un rompimiento, pues a muchas personas les cuesta mucho trabajo. De la misma manera, el no decir no, pues nos puede llevar a la cárcel, a tener ciertas conductas ilícitas o delictivas, embarazos, el no decir no a la novia, a la pareja, en ciertos momentos y llevarme por la pasión o el momento, bueno, conlleva que lleguen a embarazos no planeados o hasta las mismas enfermedades terminales, ¿no? Entonces, el aprender a decir que no muchas veces nos genera demasiado estrés y ansiedad porque nos va a generar culpa, porque no queremos ser rechazados, queremos ser aceptados y de cierta manera no queremos que nos dejen de querer o nos dejen de ver. Entonces, lógico, queremos ser buenos hermanos o que nos vean, como les decía yo, buenos amigos, buenos hijos, buenos padres, etc., etc., o buenos compañeros de trabajo, pero muchas veces, como dice aquí, se puede volver una tortura. Uno a tiempo, pues podría evitar muchas de estas cosas que vemos en estas imágenes que pues llegan a ser demasiado dolorosas. La que sigue, por favor. Y bueno, decir no es una habilidad que muchas personas de éxito han reconocido. Y aquí es donde hablamos de la asertividad. Asertividad quiere decir cuándo decir sí y cuándo decir no. Ayer hablábamos acerca de que debemos de ser asertivos. ¿Y qué es ser asertivo? Pues ser asertivo, como dice aquí, es la capacidad de expresarnos y expresar los sentimientos, ideas u opiniones de una manera libre, clara, sencilla, en el momento justo y a la persona indicada. ¿Sí? No postergar, no esperar a que se me baje el enojo o no esperar a, no, en el momento justo con la persona indicada de manera clara, directa, tranquila. Como dice aquí, se deben de expresar los sentimientos, las ideas o las opiniones, ¿sí? De una manera libre, no forzado, porque cuando nos forzamos, lógico, siempre estamos cediendo al otro. Entonces hay que trabajar mucho en la parte de la asertividad y esto, pues de cierta manera, es una habilidad en la cual tenemos que trabajar, el ser asertivos. Eh, la que sigue, por favor. ¿Y qué induce a la gente a decir que sí? Ahí sí te voy a pedir, Gerardo, que dos, tres opiniones nos ayuden y que nos expresen libremente que por qué piensan ustedes que las personas les induce a decir que sí. Por favor, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo siento que el no saber decir no es por falta de valor. Es tener esa cierta cobardía que también viene provocada por un miedo, ¿sí? Pero creo que todas las personas deberíamos de saber decir no. Y pongo un ejemplo muy claro. En el trabajo, eh, una persona que es acosada por su jefe, ¿sí? Por el simple hecho de tener ese miedo a perder el trabajo, porque ¿cómo le va a decir que no al jefe, no? Y se dan mucho los acosos, por ejemplo, en los casos laboral, por ese miedo a perder su empleo o qué va a decir su jefe porque le está diciendo que no. Entonces, yo siento que el no saber decir que no es por falta de valor. Okay. Sí, ese es mi punto de vista.
Y de cierta manera, como dices, presionado, ¿no? Por la situación. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo siento que la gente dice sí porque viene de una situación donde se vio afectada Ujú, por ciertas causas y dice sí para volver a ser aceptada en ciertos círculos, ujú, ¿verdad? Aunque esos círculos de personas o allegados le hayan hecho un mal, pues. ujú. Y quiere volver a encajar en ese círculo porque era lo que le gustaba, lo que él le hizo sentir bien, Ok, como aceptado, para para sentirse sentirse aceptado, no aceptado. rechazado. Ok, claro. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? A ver, usted que me gusta que participe. ¿Por qué usted cree que la gente dice que sí a todo y no sabe decir que no? Es el tema de hoy. Muchísimas gracias. Pero ojalá que no me lo vayan a querer quitar. No, sí me gusta participar, pero ¿por qué la gente le gusta decir que sí a todo? ¿Sí? O le es difícil decir que no. Estamos tratando el tema que tenemos que aprender a decir que no. Sí es difícil decir que no. Sí es difícil por muchas veces por tratar de no quedar mal, muchas Ujú, veces tratar de que, por ejemplo, si es de la pareja, tratar de que no se enoje. ujú, Por ejemplo, yo en lo personal, pues muchas veces le digo, trato de decirle a todo casi sí, pues para que no se moleste o algo, ujú, pero también con la familia, con los hijos, que muchas veces no quiere quedar uno mal. ujú. Pero no, sí hay que enseñarnos a decir no. Así En es. las cosas que sí veo cuando es algo delicado o veo que me va a afectar mucho, rotundamente yo sí digo no, Ujú, ok. rotundamente. Y sí, y es que, gracias. Y es que no estamos acostumbrados a recibir un no, ¿no? Casi siempre buscamos el que nos digan que sí. Siempre buscamos hasta nosotros mismos si nos ponemos a pensar, pues es difícil cuando alguien te dice que no, simplemente te invitan al cine. Oye, vamos al cine, mira que no, pues fíjate que no, muchas gracias. Y te impacta, ¿no? En primer momento y dices, uy, qué mala onda y empiezas a ponerte tus ideas, ¿no? Lo que conlleva que, lógico, la otra persona cuando está segura de sí misma y ha aprendido a decir que no y a darse su valor o de cierta manera saber cuándo decir que no y que sí, bueno, ha desarrollado esa habilidad, como decíamos, ¿no? Y no lo hace por cuestión de halago, ni presión, queja o culpa de que se sienta mal o me va a dejar de hablar. Sí, por favor. Buenas noches. Buenas noches. En mi situación he tenido eh, contacto con personas de mi trabajo a las cuales en ocasiones la respuesta es un no para el proceso o el procedimiento que ellos me están requiriendo hacer. Ujú, Y me ha generado conflicto y es con el cliente, pues a veces que el decirle no me genera un conflicto no personal a mí, sino un conflicto con la persona. ujú. Entonces a mí me dieron la indicación, nunca digas no, ni lo vamos a revisar, pero yo digo, ¿por qué no podemos ser tan claros y decir, no, pues, o sea, no procede o no, no le vamos a dar para adelante? Y es algo que a mí internamente el estar diciendo, lo vamos a revisar cuando sé que no va a proceder, como que me causa así como que, Cierto conflicto sí, de saber porque que la respuesta es sí, no, pero pues está ajá, disfrazada, ¿no? sí, ajá. Ok, bueno, pues muchas gracias. A ver, aquí hay. Buenas noches. Buenas noches. Este, el, el hecho de que muchas veces no quiera hacer una cosa uno, no quiera ir a algún convivio y le estás explicando a la persona tus razones Sí, y te siguen insistiendo. Bueno, estoy hablando en primera persona. sí, Me siguen insistiendo, no, que mira que es familiar y que tú casi no, y que tú andas por otro lado y te desbaladas. No, voy a ir por esto y por esto. Y razones que tengan en ese sí, sí, momento, ¿no? Hasta que llega un momento que le digo, bueno, como chinga, no voy porque no me da la gana. así es. Ya, se quedan calladas. Sí, a Oye, veces pues hay que ser demasiado te directos, ¿no? estoy explicando por qué no puedo y me sigues insistiendo. Ujú, Entonces, cuando a veces por la primera no voy porque no quiero. sí, Oye, pero ¿por qué no quieres? No, que la canción no me no quiero. ujú, así es. Pero ¿por qué no quieres? Fiesta.
constante que dice uno, bueno, ¿qué te toca estar dando explicaciones? Sí, porque estamos, como les Porque- repito, no estamos acostumbrados o muchos no Es están que se- acostumbrados a un recibir un no. No quiero, no quiero ir. Por ejemplo, Ajá. si yo pido un favor, Sí, no, casi no me gusta pedir favores, pero si lo pido y me dicen que no, me molesto sin saber las razones que tiene la otra persona ujú, para decirme que no. exacto, Porque ya, nunca pido un favor y ahora que lo pedí me dijeron que no. exacto. Por eso le Pero, repito, no todos tenemos esa capacidad de aceptar un no como pero, respuesta. pero aparte de decir que no, también cómo decirlo Ujú, para que no se molesten. Al final de cuentas se van a molestar. sí, Cuando yo le digo, no voy porque no quiero, no tengo ujú, ganas. sí, Y peor, pues no tienes ganas, pues no tengo ganas, hombre. ujú, Me vas a obligar a ir. así es, Pero sí, cuesta. mucho, Cuando no quieres herir a la persona, le das explicación. sí, No la quieres herir. No, no, que eso es mentira. Bueno, no, no quiero. ujú, Alega. ujú, ujú. Y sale De peor la todas cosa. maneras salen sentidos, pues. Pues sí, pues. Así es. Ahí está lo. Así es lo difícil y por eso a veces cedemos, ¿no? Y terminamos dando un sí cuando es realmente un no. Así es. La que sigue, por favor. Entonces vamos a empezar. Hay 4 posibles razones, que es la que vamos a ver, por las cuales decimos un sí, ¿sí? Y la primera, las voy a enumerar, es, por ejemplo, el halago. La gente que quiere que les dé un sí intentará convencerte para que aceptes sus peticiones mediante halagos. Ándale, es que mira, si tú no vas a hacer lo mismo, etc., etc., una invitación que vaya, ¿no? O tú lo sabes hacer mejor en las cuestiones de laborales, o como pareja, como hijo, tú eres el mejor hijo, mira, entonces te empiezan a halagar de cierta manera para orillarte a decir sí. Y los halagos no es que sean malos en sí, pero debemos saber que cuando estos halagos son interesados y cuando no. ¿Por qué? Porque como decíamos, son muy, muy disfrazados a veces. Entonces, una de las razones podría ser el halago. La que sigue, por favor. La otra sería la presión, como estábamos hablando ahorita, uno de los comentarios. Y en muchas ocasiones dices que sí porque te sientes presionado por compañeros de trabajo, amigos o familiares. Como decía aquí alguien, que a veces se ven forzados, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor esto va a generar un clima laboral difícil o si ya es difícil se puede poner peor o puede hasta perder mi mismo trabajo, ¿no? Con los amigos y familiares igual. ¿Por qué? Porque voy a pensar que el decir no, pues me van a dejar de querer, ¿no? O bueno, ya no voy a ser aceptado, me van a tachar como el malo del grupo. Mira. Y bueno, no es fácil decir que no ante una intimidación. Por ejemplo, ya cuando te están presionando, cuando te están cuestionando y más cuando se trata en cuestiones de que quieran que a fuerzas, ¿no? Someterte a ciertas situaciones que a veces pues ponen en riesgo tu libre albedrío, ¿no? De querer elegir. Por eso es tan importante ser asertivo. Ya ves que hablábamos de lo que es asertividad. Y guardar la calma sin precipitarte en la decisión que tomes. Y sobre todo, que esta decisión sea una decisión tomada libremente. Pero la mayoría de las veces nos sentimos presionados. Cuando yo trabajaba con los muchachos en la clínica, la gran mayoría se sentían presionados o querían ser halagados. Por eso es cuando saqué este tema, pues fueron los 4 que más resaltaron. El ser halagados, sí, pues eres el fregón, eres el mejor, es el alma de la fiesta, etc. Es que sin ti no es lo mismo. Entonces ellos, de cierta manera, se sentían como tan halagados que, bueno, decían el sí. O tan presionados que, pues también, ¿no? Cedían ante ese no que a veces no tenían ganas, pero bueno, cedían y decían el sí. La que sigue, por favor. La otra es la queja. La queja es un recurso muy utilizado por las personas para que accedas a decir que sí a sus peticiones. Ten cuidado cuando, después de una queja, la persona te pide que hagas algo por ella. Casi siempre con las personas se quejan, ay, es que mira, y empiezan a quejarse de todo. Te hacen sentir de cierta manera culpable y a través de su queja, ¿por qué? Porque quieren sacar algo de ti. Hay que ser conscientes que la queja y su sinceridad y gravedad también. Hay que ver qué tan real es la queja, qué tan real es la sinceridad con la que está diciendo y sobre todo la gravedad de las cosas, ¿no?
Una buena manera de lidiar con la queja de alguien es ser empático, es decir, escuchar al otro sin necesidad, sin darle una respuesta inmediata. Tú lo puedes escuchar, pero en su momento si te quiere forzar, oye, ¿y qué dices? Pues déjame pensarlo, ahí sí, ¿no? Después le doy una respuesta, porque a veces nos vemos forzados que en el mismo momento tenemos que dar una respuesta. Y bueno, esto nos lleva algunos minutos en tomar algunas decisiones o de cierta manera pedir tiempo para contestar. Entonces el otro era modo de queja. La que sigue, por favor. Otra de las razones, pues sería la culpa, porque seguramente el sentimiento de culpa es una de las razones más potentes por las que la gente dice que sí cuando realmente quiere decir que no. Por sentirse culpable, por no sentirse amable, por no sentirse empático, por no sentirse querido, por no ser, o sea, miles de razones y sentimientos de culpa empiezan a generarse cuando tengo las ganas de decir que no, pero me genera una culpa. El decirlo y lógico, termino diciendo un que sí, sea una invitación, sea algo laboral, de pareja, de familia, etc., etc. Entonces, el hecho de decir que no eh, asertivamente, lógico, a veces puede generar culpa y cedemos ante lo que nos están pidiendo. La que sigue, por favor. Con cuál de todas se identifican? Bueno, ya cada uno de ustedes hará su inventario y verá, pues yo a lo mejor digo que sí porque me quiero sentir halagado, o a lo mejor porque estoy presionado, o a lo mejor porque para que se dejen de quejar, mejor cumplo o accedo a lo que me piden, o porque el decir que no me genera cierta culpa, ¿no? Y hablamos de lo que es empatía y simpatía, que es algo, una de las cosas que vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. ¿Y por qué es tan difícil decir que no? La que sigue. Lo cierto es que no existe una única respuesta y aquí van 4 posibles razones. La primera, por la necesidad de aprobación, que es lo que decíamos, ¿no? Sentirnos aceptados, aprobados por las otras personas, es una de las razones por las que decimos que sí o que no. Sentimiento de culpa, miedo al rechazo y miedo a las críticas. El miedo al rechazo y miedo a las críticas yo creo que van de la mano. ¿Por qué? Porque al sentirnos con un miedo a ser rechazado, lógico, vamos a empezar a idear o a fantasear que nos empiezan a criticar. El sentimiento de culpa siempre va a aparecer y casi siempre aceptamos ciertas circunstancias, ciertas relaciones laborales, de pareja o familiares por sentirnos aprobados o aceptados. La que sigue, por favor. Estas son una de las 4 posibles razones que seguramente pueden ser las más poderosas que la gente le cuesta decir tanto que no. Para saber decir que no es necesario forjar también tu propia identidad frente a los demás. Para construir esta fuerte identidad que te permita decir que no en determinadas situaciones. A continuación, vamos a dar unas pautas que serán de gran utilidad y que puedes llevar a la práctica en el momento que debas tomar una decisión. Aquí vamos a empezar a dar los 10 consejos para aprender a decir que no sin sentirse culpable. La 1, pues tomarse su tiempo, como les decía, ¿no? Muchas veces aceptamos una invitación o un trabajo o das un sí a un familiar o un amigo sin pensarlo en el momento, no te das tu tiempo, ¿no? Simplemente respondes inmediatamente, sí, sí, claro que sí, aunque ya después te ves atado o en camisa de 11 varas, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque respondemos inmediatamente. Entonces, el primer consejo es tomarse su tiempo. Debes de tomarte tu tiempo para reflexionar antes de dar una respuesta. Y esto nos puede llevar, o sea, segundos a veces, a ver qué tanto me conviene esto, ¿no? O sea, hacer ese ejercicio de tomarte el tiempo no es que va a depender también lo que te estén pidiendo. Puede tomarte bastante tiempo, pero casi siempre no responder de inmediato. Esa es la sugerencia o el consejo de no decir inmediatamente sí a todo. ¿Por qué? Porque te vas a saturar y después, lógico, te crea conflictos como lo habíamos anteriormente. El número 2, bueno, ser empático más no simpático. No hay que confundir la empatía con la simpatía, mientras que la empatía se centra en escuchar al otro, que es lo que les comentaba yo,
es de gran diferencia para nosotros los psicólogos y se usa mucho. Es que hay que ser empáticos, ponte en el zapato de los otros, sí, pero hay que entender que al ser empático, puedo escuchar al otro, puedo de cierta manera, pues sí, escucharlo, atenderlo, observarlo, pero también saber que lo que él me está pidiendo o me está diciendo no me corresponde a mí. Porque al querer ser simpático, lógico, vamos a, de cierta manera, ceder a lo que nos está pidiendo. Porque dice aquí, y con frecuencia esta respuesta tiende a ser que sí, porque queremos ser simpáticos. Cuando somos simpáticos, cedemos mucho hacia las otras personas. Y se confunde con la empatía. La empatía es cuando tú te pones en tus zapatos, y se los hice el ejercicio la vez pasada. Yo puedo escuchar a una persona, y la puedo escuchar, se puede quejar, lo que sea, pero, y entenderlo y acompañarlo si es preciso, si él me lo pide, pero tampoco puedo cargar con todo eso que él me dio, porque tenemos que partir de que la empatía es entenderlo, más no traerme todo lo que él quiera o tenga, porque no me corresponde. El simpático es querer agradar y es donde se confunde la empatía con la simpatía. Cuando después de que te haya contado todo, después de que hayas visto todo lo que necesita y estás obligado, casi tú mismo te obligas a querer facilitarle la vida al otro. Entonces es donde entra la simpatía. Y no se trata de ser simpáticos, sino empáticos. Esa es la gran diferencia de ser empático y simpático. La que sigue. El número 3, bueno, aceptar que no podemos con todo, porque como les decimos, como les decía ahorita, si a todos les decimos que sí, nos vamos a saturar. Si no eres capaz de decir que no, puede que llegue un punto en que acabes viviendo la vida que han elegido los demás en lugar de la tuya. Muchas veces al no decir que no, bueno, pues estamos generando demasiado estrés y esto nos complica la existencia, ¿no? Lo que sucede es que decir que sí a todo provoca en tu vida pase a segundo plano. Quiere decir, pues que no tengas vida propia. Estás cumpliendo con los compromisos del otro, con lo que el otro quiere y pues tu tiempo simplemente se pierde, ¿no? Aquí se dice que dediques una buena parte de tu tiempo a satisfacer los deseos y necesidades de los demás, poniéndote a ti en segundo lugar. De lo que se trata es de establecer prioridades y ser conscientes de que la ayuda que quieras dar sea una decisión propia y tomada libremente, que no sea porque te veas forzado. Se puede ser solidario y cooperador sin necesidad de decir que sí a todo en el mundo, porque hay gente que vive para los demás y se olvida de sí mismo. Entonces es donde dice que no tienes que empezar a aceptar que no puedes con todo. Tienes que ver primero por ti, después por ti y después por ti. Cuando yo trabajo en terapia, les digo que la terapia tiene que, de cierta manera es un poco egoísta. ¿Por qué? Porque el punto número 1, porque vas a terapia, es por ti. A veces, no, es que por mis hijos, no. Entonces esto no va a funcionar. No, que es por mi pareja, pues no va a funcionar. Cuando nosotros nos ponemos como prioridad, lógico, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque estando bien yo, lo demás puede ir cambiando. Pero cuando hacemos las cosas por los demás, difícilmente las otras personas a veces ni quieren que lo hagas, pero tú te forzas a querer complacer al otro, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas por nosotros mismos, no por los demás. Y aceptar que no podemos cargar con los problemas de los demás ni con todo lo que nos piden. El que sigue es el número 4. Ser rotundo sin ser agresivo. Tan importante es decir que no de una manera en que dices el no. De lo que se trata es decir el no de una forma clara, calmada y nada agresiva. Como decía aquí un compañero, ya llega un momento en que te hartan y ya, pues no quiero porque ya no estén fregando, ¿no? Pero te llega a colmar la paciencia porque hay gente tan insistente, ¿y por qué no? Y ándale, y mira, que te saca de tus casillas. De lo que se trata aquí de ser, pues asertivos, o sea, no, y no, sin llegar a ser agresivo, ¿no? Hay que decir no una vez y solamente no. Ya si ellos siguen insistencia, pues simplemente tratar de ignorarlos, ¿no? De eso se trata. Pero a veces sí entiendo que te sacan de tus casillas. La que sigue, por favor. Evitar usar la expresión es que
después de un no, ¿no? ¿Por qué? Dice, es importante que seas breve a la hora de responder que no a una petición. Para decir que no basta con un simple no, me explico. Dice, en ocasiones al sentirse culpable por decir que no después de decir un no a una petición, ah, no, mira, es que no puedo porque, y empiezas a dar explicaciones, ¿sí? Entonces, lógico, cuando pones el es que fíjate, o sea, es que fíjate que no puedo porque tengo trabajo, no puedo porque tengo un compromiso familiar, no puedo, y cuando pones el es que, lógico, pierde de cierta manera poder tú no que ya habías dado, ¿no? Entonces, el mostrar, de cierta manera, muestras inseguridad y tú no, pierde toda fuerza que tenía al principio. No, fíjate que no puedo porque cuando das una explicación, pierde poder tu no. Entonces hay que tratar de decir no, así de simple. Oye, ¿pero qué? No, pues no. Ay, ¿pero por qué? Es que es no. Sí, mis motivos tengo, no tienes por qué estarle dando explicaciones a todo mundo de por qué tu decisión es no. Sí, tener el valor de decir que no y sostenerlo. El punto número 6 dice, entrena el no. Si sabes de antemano que te cuesta decir que no, entonces es necesario que practiques por tu cuenta y te entrenes para decir no a las personas y te pongas frente al espejo y repitas frases como, lo siento, pero no voy a poder hacerlo o no podré hacerlo. Desgraciadamente me resulta imposible. De lo que se trata aquí es de que hagas este ejercicio y practiques previo a ciertas situaciones que te conlleven a tomar una decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, como decíamos anteriormente, el mostrar inseguridad puede ser vulnerable a que tú cedas. Entonces, simplemente hay que empezar a entrenar, a decir no, no. A lo mejor al principio se van a molestar, a lo mejor al principio te van a decir, ay, qué mala onda, o que mira, que no, no. Y hay que empezar a practicar el no sin sentirse culpable, porque tienes el derecho a decir no a las cosas que no quieres hacer. El que sigue, por favor. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque habla de no tener miedo, ¿no? Una decisión nunca debería tener ningún tipo de obligación. Y lógico, pero bien sabes que la obligación directa o indirecta está presente en muchas de las peticiones que nos hacen. La gente acostumbra a decir que sí porque tiene miedo a perder trabajo, a perder amigos, a perder el favoritismo de un padre o de una madre frente a sus hermanos o a los mismos hermanos o a los mismos hijos. Y decir que sí por miedo es ir perdiendo paulatinamente la autoconfianza y tu autoestima. Saber decir que no es de alguna forma aprender a renunciar a algo y esa renuncia siempre irá acompañada de cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque casi siempre, y si le digo que no, a lo mejor esto y el otro, y empiezas a idear un montón de cosas, ¿no? Y esa incertidumbre, pues debes de evitarla que se transforme en el propio miedo, porque la gran mayoría de las veces que decimos que sí es por miedo a no ser aceptados, a ser rechazados, a de cierta manera no ser vistos y o porque nos dejen de querer. Entonces, no importa si me dejan de querer, tampoco es obligación que me quiera todo el mundo, ¿no? Pero tenemos ese comportamiento porque creemos o tenemos esa creencia y a veces es un pensamiento irreal que si yo digo que no, me van a dejar de querer. A lo mejor se van a empezar a acostumbrar a que yo voy a tomar mis decisiones y que en ciertas situaciones o ciertas cosas mi respuesta va a ser rotundo, no. La que sigue, por favor. La número 8 dice mantener un lenguaje corporal firme. ¿Qué quiere decir? Dice, no solo hay que saber decir que no con la palabra, también es importante saber decir que no con el lenguaje corporal. ¿Cómo hacerlo? Simplemente mirarlo a los ojos a la persona que le dices que no. ¿Por qué? Porque no, fíjate, es que no puedo, no quiero. No, velo directamente a los ojos, no quiero. Oye, pero no quiero. Es la mejor manera de que el otro, aunque a veces se va a sentir intimidado, pues es la mejor manera de llegar y que acepten tu no rotundo. Sí, porque cuando divagamos, nos distraemos o estamos en el teléfono o estamos en otra cosa, lógico, ese le quita poder. Entonces, tener ese lenguaje corporal firme, directo, de decir no, mirándolo a los ojos. Mantener los brazos firmes, los brazos y manos firmes. Quiere decir relajados, tampoco tienes que estar tenso, no, simplemente no, pues no. Oye, pero no,
porque si nos ponemos en un plan así, que no, o sea, también es como ya más agresivo, entonces simplemente relajado, no, no es así. Oye, que mira, no, no, no quiero, o no puedo, o no me apetece. Lógico, no juegues con los pendientes, collares, relojes o pulseras, porque es una de las cosas que de cierta manera es un lenguaje corporal de incertidumbre o de inestabilidad o de cierta manera inseguridad. Entonces, cuando empezamos a jugar, no, es que fíjate, pues que no, pues no puedo, y mira, entonces denotas que estás inseguro. Y lógico, la otra persona, si es susceptible a ciertos lenguajes corporales que a veces son inconscientes, sabe que si puede insistir un poquito más, se va a salir con la suya. Entonces, no hay que tratar de estar jugando con los aretes, con la pulsera, con el reloj, o sea, con el cabello, con el vestido, con jalarte, con no, o sea, simplemente de frente, firmes, ¿no? Y viéndolo a los ojos, ¿no? Son uno de los consejos. No cruce los brazos en el pecho, que es lo que les digo, ¿no? Porque es una posición también de cierta manera de no querer tener cierta empatía. O sea, simplemente recibo lo que tú me dices, pero de la misma manera es recíproco lo que te estoy diciendo, ¿no? No estoy cerrado a lo que me estás diciendo, no estoy bloqueado. El cerrar los brazos es bloquearme a lo que tú me estás diciendo en un lenguaje corporal. Entonces, por eso les decía, el lenguaje corporal es muy, muy importante, que te vean relajado, que no te vean nervioso, directamente a los ojos y no mostrando ningún tipo de agresividad o de inseguridad o de cierre, ¿no? De que no querer ser empático con lo que te están pidiendo. Lo que sigue, por favor. Discúlpate solo lo necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces, no, es que fíjate que no pude ir y te piensas tú a disculpar por cosas que a veces ni al caso, ¿no? Entonces, no es malo disculparse tras decir un no, pero esta disculpa debe estar proporcionada a la negativa que acabas de dar. Se puede dar una disculpa sin dejar de ser asertivo. De lo que se trata es de que la disculpa no sea desmesurada, porque esto lo debilita el no que has dado. Ahí van algunos ejemplos de disculpas moderadas. Pues lamentablemente, fíjate, la respuesta pues es no. Pero cuando empiezas a divagar y a disculparte, no, es que discúlpame, es que no pude ir, mira, y que no puede, y cómo me gustaría, y empiezas a darle todo ese brollo, lógico, el otro va a saber inconscientemente, le digo, porque todos queremos de cierta manera sacar un sí a lo que estamos pidiendo, ¿ah? Que si sabe que presiona un poquito más, lo va a lograr. O otra de las disculpas moderadas es, siento decirte que no a tu propuesta. Oye, es que vamos a tomarnos una copa, ¿no? Pues no. Oye, mira que no, te propongo, no, tu propuesta, la propuesta que tienes, pues no, es un rotundo no. Sí, no, en este momento no, muchas gracias. Pero no disculparse. Cuando la gente se disculpa mucho y empieza a meter mucho rollo de disculpa y fíjate que me gustaría, pero tal vez la otra semana, entonces dejas la posibilidad a que la próxima semana o pasado mañana, cuando tú digas, empiecen otra vez a hostigarte, presionarte, para de cierta manera salirse con la suya y bueno, llegar a su propósito, ¿no? En este caso, si se trata de alguna rehabilitación, en recaer. La que sigue. Y el punto número 10, procura que el no sea un no, cerrado sin opciones. A veces un no rotundo pues es suficiente, ¿no? Como les repito, no tiene que ser aunado al es que, porque le quita valor al decirle demasiado disculpas también te genera o el lenguaje corporal que tengamos nos va a deteriorar el poder que tenemos de decir que no. Si de por sí dice ya es difícil decir que no una vez a alguien, imagina tener que decirlo varias veces. Esto sucede cuando el no que das es un no abierto. Es decir, un no que deja una puerta abierta a un posible sí más adelante, que es lo que les comentaba. Puede dejarse casos en que un no asertivo abierto sea necesario y quiero dejar claro que no es algo que se vea como negativo. Lo que quiero darte a entender es que cuando la decisión de tu no es firme, debe ser una opción cerrada para ti y para quien reciba tu no. Aquí algunas respuestas que dejan un no abierto. Pues fíjate que creo que no voy a poder hoy. Entonces ya le das la puerta. Ah, ¿y mañana qué tal?
oye, pero por ejemplo, me parece que no. ¿Y qué tal si sí? O sea, el otro va a empezar siempre a buscar el sí. Entonces hay que estar muy atentos para no dejar estas opciones abiertas, ¿no? De momento no. ¿Y en qué momento sí podemos hacerlo? ¿O en qué momento podrías decirme que sí? Entonces el otro, no, pero ¿qué? Mira, y te empiezan a dar argumentos para que de un no se pase a una opción abierta y le des la posibilidad de que les digas que sí. Entonces se trata más que nada procurar con estos 10 el tomarse su tiempo, el ser empático y no simpático, el aceptar que no puedes con todo, el ser rotundo sin ser agresivo, el evitar una expresión del es que después de un no y empezar a entrenar el no, de no tener miedo, porque recordemos que el decir no tampoco implica una obligación, mantener el lenguaje corporal firme, disculparte solo lo necesario y procurar que el no sea cerrado sin opciones o que quede la puerta abierta para un posible sí. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, muy bien. La que sigue, por favor. Y la mitad de los problemas vienen de decir sí demasiado pronto y la otra mitad vienen de decir no demasiado tarde. Como veíamos en la imagen anterior, si nos podemos ir a la primera imagen donde están la tercera imagen, si nos podemos ir, por favor, a la lámina 4, por favor. En esta imagen, como podemos ver, el no haber dicho un no a tiempo, o dice la mitad de los problemas vienen de decir sí demasiado pronto, ¿sí? En cualquiera de los contextos que vemos aquí. O la otra mitad viene de decir no demasiado tarde. Les explico en cuestiones de adicciones, de escolares, laborales, de pareja, familiares, cuestiones legales, embarazos y enfermedades, como muchas otras, ¿no? Entonces, lógico, eso se vuelve una tortura cuando decimos un sí demasiado pronto y la otra mitad, pues decir no demasiado tarde. Ahora sí, nos vamos hasta la lámina 24, por favor. La que sigue. Y bueno, la dinoterapia, ¿no? Decir no no es malo. Decirlo, no decirlo, nunca sí. Entonces hay que aprender a decir no, ya que el decir no no es nada malo, al contrario, nos va a dar fortaleza, nos va a dar carácter, nos va a dar personalidad y de cierta manera nos va a dar una imagen ante el otro de fortaleza y que a veces puede ser, voy a ser poco vulnerable a ciertas situaciones de riesgo. Lógico, el no decirlo nunca, pues sí va a tener sus consecuencias, como veíamos en la imagen, y ahí seríamos como di no. La que sigue, por favor. Saber decir que no, a modo de conclusión. Saber decir que no sin que te sientas culpable es una forma inmejorable de reafirmar tu propio yo y sobre todo tu autoestima. Diciendo que no al otro, estás demostrando que tienes personalidad y criterio. Y todo ello sin sentirse culpable por la decisión que has tomado. Lo que más nos mueve a nosotros y a la gran mayoría de las personas es ese sentimiento de culpa de haber dicho que no a esta persona. Porque puede ser muy querida, puede ser mi hijo, puede ser mi esposo, puede ser mi pareja, puede ser mi nieto, puede ser mi mejor amiga, o sea, el hecho de que ese sentimiento de culpa aparezca, hay que empezar a trabajarlo. No te debes de sentir culpable por decir que no, porque recordemos que uno a tiempo puede evitar muchos problemas. La que sigue, por favor. Y sobre todo, la manera más rápida de reducir tu estrés es aprender a decir que no. Decíamos al principio que es una palabra tan corta y tan difícil de pronunciar porque pues muchas personas van a generar de manera cierto estrés y ansiedad por querer decir que sí cuando verdaderamente es no. Entonces hay que empezar a entrenar nuestro no, de eso nos va a dar personalidad, nos va a dar criterio,
nos va a dar fortaleza y sobre todo nos va a dar ciertas habilidades para saber manejar ciertas situaciones familiares, laborales, escolares, económicas. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces se nos va la vida en estar queriendo cumplir con los demás y me olvido de mí mismo. Pues hasta aquí el tema, chicos y chicas, el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario que quieran agregar, se los agradecería. Adelante, con todo gusto. Si tienen alguna duda, levanten su mano y me puedo acercar con ustedes para que lo puedan expresar. También unas personas que nos ven a través del Zoom, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir y aquí se la pasamos a la doctora. ¿Ok? Gracias. Hola. Pues no es una duda en sí, sino como que tenemos que empezar a practicar más que nada el saber decir que no, ¿verdad? Ujú. Puesto que, como dice, es una palabra muy corta, pero muy fuerte para poder cambiar el destino. Así es. Y acostumbrarnos a también que si nosotros empezamos a decir que no, muchas veces nos van a decir que no y no sentirnos incómodos. O sea, porque también los otros tienen derecho a decirnos que decir que no. no. ¿Por qué? Porque a veces queremos que nuestro no sea válido y los de los otros no. Entonces, que no nos genere más que nada sentirnos culpables, el decir que Un no. conflicto, algo. Sí, y al principio puede generarse, pero hey, estoy practicando a mí no. Si le tengo que decir a mi hijo que no, si le tengo que decir a mi pareja que no, o a mi familia, a mi amigo, a mi jefe, ciertas situaciones que no estoy de acuerdo, las tengo que empezar a decir. Y lógico, lo que más genera es miedo e incertidumbre por lo que pueda conllevar un no. Pero recordemos que a veces muchos problemas vienen de no haber dicho no a tiempo. Nos saturamos, nos estresamos y sobre todo nos angustiamos porque no podemos a todo mundo decirle que no. Ok, gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Está bonito el tema. Qué bueno, gracias. Me agrada el tema. Sin embargo, por situaciones de la vida, me ha tocado trabajar en empresas donde dependen personas de uno. Sí. Y para, para poder que se produzca una dinámica de trabajo eficiente, regularmente tratamos de reducir el decir que no. Ujú. Y yo siempre he estado con la gente que tengo a mi cargo, siempre les digo, busquen el cómo sí y Ujú. no el cómo no. Ujú. Regularmente el no es un camino que ya tenemos recorrido Sí. a donde vayamos. Ujú. Y siempre estoy buscando el cómo sí. Y ahorita yo trato de buscar una situación en la que se me dificulte decir que no Ujú. y no lo he encontrado porque regularmente he sido facilitador en mi vida. Ok. Y, y sí he encontrado personas que me dicen que no y de repente sí te crea cierta frustración. Sin embargo, muchas de las situaciones en la sociedad positivamente estamos predeterminados a decir que sí porque lo vemos por todos lados. Sí. Y mi comentario va de cierta manera a que en este momento, Ujú. no sé, ya tengo 40 años, 47 años, y gracias a Dios no he tenido dificultades para decirle que no a nadie. Pues qué bueno. Cuando siento que está algo en riesgo Ujú. o, o definitivamente siento que no es para mí cierta situación o producto, no he tenido ningún problema. Siempre he sido, a lo mejor no asertivo, he tenido errores. Sin Ujú. embargo, no siento que se me dificulte decirle que no a alguien. Cuando no puedes, pues no puedes y se acabó. Así es. Pero siento que también ha sido parte de que
mis respuestas siempre han sido positivas, siempre sí, siempre he estado dispuesto a ayudar a la gente, apoyarla, a sacar adelante una situación. Y el decir que no se facilita más cuando uno está predispuesto a decir que sí. Ujú. Digo, en mi punto de vista. Ok, pues muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué tan difícil es decir que no? Bueno, eso se los dejo de tarea. A veces se nos complica, a otros no, se nos facilita o estamos, como dijo el compañero, sí, queriendo buscar el cómo sí, ¿no? Pero cada uno va a tener la oportunidad de tener ese crecimiento personal y sobre todo fortaleza, criterio y personalidad de que si somos demasiado débiles o vulnerables ante ciertas peticiones del otro y siempre y cuando como lleve riesgo hacia mi persona, lógico, tengo que empezar a decir que no, empezar a pensar primero en mí y después en mí y después en mí. Y ya después los demás. Yo siempre le digo que las 3 primeras cosas que tienes que expresar en mí, después en mí y después en mí y después en ti. Porque si yo fortalezco mis primeros 3, difícilmente voy a ser vulnerable ante ciertas situaciones que me incomoden y me generen cierto riesgo. ¿Va? Pues muchas gracias por su atención, por su asistencia, por su cooperación y sobre todo participación y que se enriquece mucho el tema el día de hoy. Pues es todo por el día de hoy. Gracias. Muy bien. Agradecemos a la doctora Jacibe por el desarrollo del tema del día de hoy. Y compañeros, de acuerdo a nuestra novena autonomía, nuestros compartimientos y experiencias no se deben de divulgar porque son personales. Ok, compañeros, vamos a dar por terminada esta reunión. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que la demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad de nosotros depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté allí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.